Ok, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy es lunes. Hoy es lunes, 13 de mayo. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. Vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Muchas gracias por conectarse. Bueno, se nos hace una pregunta para comenzar. ¿Qué se obtiene por un servicio fiel a Dios? ¿Qué es lo que se obtiene por un servicio fiel a Dios? ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, el servicio fiel a Dios puede hacer que los reyes de este mundo se opongan a ti, incluso te maten, pero traerá gran placer al verdadero rey, que es Jesús. Mira cómo dice aquí en el texto que vamos a estudiar hoy. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapacité ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa con él. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pida hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió la mamá. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautismo en una bandeja. Quiero que me la des ahora mismo. ¿Y en dónde? ¿En qué? En una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de lo que se sentaba con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Bueno. Bueno, quiero compartir que creo que yo creo en Jesucristo, porque Jesucristo ha dado la vida por todos nosotros. Yo creo en Jesucristo. Sé cuál es el significado de la cruz, sé el significado que tiene la cruz, y estoy dispuesto a morir por una causa y vivo para mi comunidad y para la gente que sufre, y moriré para defender sus derechos. Sí, puedes perder la vida por servir fielmente a Jesús. Podemos perder la vida por servir fielmente a Jesús. Eso no sucede aquí en este país porque no nos están persiguiendo, pero hay muchos países que ustedes saben de que se están persiguiendo a las personas.
De hecho, puedes perder la cabeza. En esos países puedes perder las cabezas, como descubrió Juan el Bautista. A Juan lo decapacitaron. ¿Me entiendes? Y así le puede suceder y le ha sucedido a muchas personas que están hablando acerca de Dios en diferentes países. En este libro de Marcos, ¿no? Este libro de Marcos, esta sesión que estamos estudiando, que es capítulo 6, del 14 al 29, es una especie de paréntesis de un flashback, ¿sabes? Que registra un encarcelamiento y ejecución de Juan el Bautista. Juan es el precursor del mensaje y ministerio de Jesús. Ustedes saben de que Juan estaba siempre hablando acerca de Jesús. Él es también el precursor de su muerte. Jesús, acuérdense de que él es el precursor de Jesús y también es el precursor de su muerte. ¿Por qué? Porque él seguía a Jesús. Bueno, Jesús acababa de advertir a los apóstoles que su predicación no siempre sería bien recibida. Eso lo dijo también a los apóstoles. ¿Me entiendes? El breve ministerio y el abrupto final de Juan el Bautista confirmarían el punto de Jesús al costo del discípulo es ciertamente es grande. El seguir a Cristo y hablar por Cristo es grande. Esperen, vamos a ver que algunos de estos temas nos va a dar fe y algunos nos va a dar miedo. Ok, miren, vamos a estudiar ahora del versículo 14 al 16. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Cuando hacemos la obra de Dios, cuando se hace la obra de Dios, algunos pueden regocijarse por las buenas obras y al alabar a Dios por ellas, como se ve en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Otros podrán oponerse a nosotros, rechazándonos, como también se ve en este mismo libro de Marcos, capítulo 6, versículo 11. Incluso es posible que otros nos teman, que no les guste lo que decimos o hacemos, pero que sean incapaces de negar que Dios está obrando. Esta fue la reacción de un hombre al que Marcos se refiere sarcásticamente como el rey Herodes. Un título que Herodes exigió a los lugareños, pero que nunca recibió de Roma. Este malvado rey dominaba, no sabía qué hacer con un hombre como Juan. Temía a Juan, como dice en el versículo 16, y estaba muy perturbado por él. ¿Cómo respondemos si nos encontramos en tal lío de confusión e intriga? Tenía temor por él y ahora estaba perturbado por lo que había por él. ¿Ok? Entonces ahora vámonos ahora para el versículo, fíjate como dice aquí, del 14 al 15, que tus buenas obras, las buenas obras, que tus buenas obras te honren. Las buenas obras, obras tienen corral ¿a quién? Al Señor. Mire como dice aquí, del 14 al 15. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan
en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Herodes escuchó el ministerio de Jesús y los 12 apóstoles. Él lo escuchó a los dos. Las obras milagrosas de Jesús no fueron negadas, pero tampoco llevaron a la fe. Él escuchó y vio todas las cosas que hizo Jesús, pero nunca tuvo fe. Sin embargo, dieron lugar a algunas especulaciones interesantes. Herodes consideró tres opciones con respecto a Jesús. Él consideró tres opciones con respecto a Jesús. La primera, él es Juan el Bautista, resucitado entre los muertos. Él es Juan el Bautista, resucitado entre los muertos. Segunda, él es Elías. La tercera, es un profeta como los de antaño. Predicar y hacer la obra del reino causó serios nerviosismos en la corte y el reino de Herodes. Al igual que el pueblo nazaret, Herodes se preguntaba cuál era el origen de sus poderes sobrenaturales. Él quería saber cuál era el origen de los poderes que tiene este hombre para hacer lo que está haciendo. Sorprendentemente, se acerca más a la verdad, se acercó mucho más a la verdad. Jesús, Juan, los 12, Elías y los profetas permitieron que sus buenas obras lo honraran. Las buenas obras de ellos en ese tiempo lo honraron a ellos. Muchas personas percibían lo que ellos estaban haciendo, aunque no tenían fe y aunque no lo seguían, pero lo percibían, sabían que era verdad lo que ellos estaban haciendo. Ni siquiera sus enemigos, ni siquiera los enemigos pudieron negar. Los enemigos no pudieron negar las obras que estaban haciendo ellos. Bueno, en el 16, el versículo 16, tenemos que dejar que las buenas obras nos persigan. Al oír esto, fíjate, al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decabecé, ha resucitado. La opinión generalizada de la gente común era que Jesús era un profeta. No es así con Herodes. Estaba convencido de que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Fíjate lo que pensaba Herodes. Estaba convencido de que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Juan, de quien Jesús dijo que era el hombre más grande que jamás haya existido. ¿No se recuerdan que eso está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11? Había sido ejecutado perversamente. Juan era un hombre de gran coraje y fibra moral. Herodes no lo era. Juan amaba a Dios y proclamó con valentía su palabra. Herodes no lo hizo. Juan denunció el pecado y llamó a la gente al arrepentimiento y a un cambio radical de vida. Herodes asesinó a un hombre inocente, un profeta de Dios, lo perseguía y con razón. La sangre de Juan estaba en sus manos. No necesitamos defendernos. Si caminamos, no necesitamos defendernos si caminamos con Dios. No necesitamos nosotros defendernos si caminamos con Dios. Nunca necesitamos emplear métodos de violencia o cohesión mientras representamos al Rey Jesús y extendemos su reino. No debemos hacer eso. ¿Okay? Nuestras buenas obras nos honrarán. Nuestras buenas obras nos honrarán. ¿Ante quién? Ante los hombres, haciendo las buenas obras. Y nuestras buenas obras perseguirán a quienes se nos opongan, ahora o en la eternidad. Vamos ahora para el versículo, vamos a estudiar en los versículos 27, del 17 al 20. Y esperemos que algunos intenten detenerlo,
y espere que algunos intenten detenerlo. Tenemos que esperar que algunos traten la manera de bloquearnos a nosotros cuando estamos hablando acerca de Dios. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había pues Herodes había casado con ella. Juan le decía a Herodes, no te es ilícito tener una mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Bueno, ahora pasemos ahora a los escabrosos acontecimientos que condujeron a ¿qué? A la ejecución de Juan. Es una historia demasiado familiar de sexo, de poder, de orgullo, de lujuria y de venganza. Puede que Herodes fuera débil y paranoico, podía ser, pero su esposa Herodías era intrigante y despiadada. Era intrigante y despiadada. No se detendía ante nada, incluso ¿qué hizo? Prostituyó a su hija. Fue pecado con la hija de ella. Y en medio de todo esto hay un hombre consumido por una conciencia culpable por no hacer lo correcto. Él no hizo lo correcto. La culpa hará que algunos se opongan a ustedes. Herodes Antipas había conocido a su sobrina Herodia en Roma. En ese momento ella estaba casada con su medio hermano Herodes Felipe. Lo que la convertía también en su cuñada ella también era cuñada de él. Y evidentemente él la sedujo o ella a él. Cualquiera de los dos tuvieron relaciones que ellos no podían haberla tenido porque estaba casada con su hermano. Ella dejó a su marido y se casó con el rey, con Herodes Antipas. Este fue un claro acto de adulterio o bigamía. Eso fue un acto de adulterio o bigamía. Mira, en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 16, dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, avergonzarás a tu hermano. Y en Levítico 20:21 dice, si un hombre se casa con la mujer de su hermano, es impureza, ha avergonzado a su hermano. Esta es una situación pecaminosa que requiere que el hombre de Dios hable. Tenemos que hablar cuando veamos este tipo de situación. Juan habló más de una vez. Había estado diciendo de Marcos capítulo 6, versículo 18. Esto ofendió mucho a Herodías, la ofendió mucho a ella. Ella se sintió muy mal cuando Juan estaba diciendo eso. También le causó problemas a su débil marido. Entonces Herodes hizo arrestar y encarcelar a Juan, aún cuando sabía en su corazón que Juan tenía la razón. Sorprendentemente, Herodes temía a Juan porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Por lo tanto, lo mantuvo a salvo y siguió escuchándolo. Él estaba muy perplejo, pero lo escuchó con gusto. Temía a Juan, pero estaba fascinado con él. Juan, por otro lado, no temía a los poderosos influyentes. Con valentía se enfrentó a estos miembros de la realeza en su pecado
sabía que era el rey y decir cualquier cosa mala al rey, eso te podía costar la vida, pero él no tuvo miedo y fue y habló con el rey y le dijo que el rey estaba cometiendo un pecado. Aunque Herodes no pudo evitar escuchar, era demasiado débil y pecador para obedecer el mensaje de Juan. Él no podía escuchar el mensaje de Juan porque era pecador y era débil. Vamos a seguir aquí ahora del versículo 21 al versículo 29. Entonces, como mismo le sucedió a Juan, que lo quisieron destruir, nosotros debemos esperar de que algunos va a intentar a destruirnos. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 21. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de lo que se sentaban con él en la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Bueno, hay un dicho que dice, el infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada. Eso lo podemos presentar aquí apropiadamente, eso lo podemos presentar aquí. Estas palabras en realidad fueron escritas por un hombre llamado William Congreve en una obra del 1697 titulada La novia del luto. Herodías había sido condenada por Juan como mujer traicionera y adultera. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para vengarse? Es realmente sorprendente. Acepte que los impíos utilizarán medios impíos para atraparlo. Tenemos que ponernos con cuidado y debemos aceptar la realidad que las personas que son los impíos van a utilizar impíos medios para poder atraparnos. Vamos a estudiar aquí desde el libro del capítulo del versículo 21 al 23. Llegó un día oportunado cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa con él. Y él dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Fíjate, y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Herodes organizó una fiesta de cumpleaños. ¿La organizó para qué? Era su cumpleaños, organizó una fiesta para su cumpleaños. Los judíos consideraban la fiesta de cumpleaños
como una celebración pagana. Los judíos pensaban que eso era una cosa pagana. Herodes no le importó, a él no le importó lo que pensaban los judíos. A él no le importó nada de eso. ¿Tú me entiendes? Él había invitado a gente importante de su pequeño reino. La hija de Herodías entra en la habitación llena de borrachos. Ella entra ahí, ella no tenía que estar ahí, entró ahí, que las personas estaban a lo mejor tomando y todo eso. Ella no tenía que haber entrado ahí. ¿Y qué hace? No hay duda de que fue enviada. Eso no hay duda. No hay duda de qué, de que la mamá fue la que la mandó allí. La mamá seguro que fue la que la mandó allí. La Biblia no lo dice, pero si te saca conclusión, la hija fue porque la mamá lo mandó. No hay duda de que bailó seductoramente y apeló enormemente a las pasiones lujuriosas de esos hombres paganos no regenerados. Esas personas no estaban regeneradas, esas personas eran unas personas paganas. ¿Y qué sucedió? De que ella parece que bailó sexualmente, bailó de lo más lindo que a la persona le gustó. Lo más probable es que sola fuera una adolescente, hija de Herodías y Felipe. También era hijastra y sobrina de Herodes, también era hijastra y sobrina de Herodes. Fíjate qué clase de combinación ahí. Era hija de Herodías y Felipe. Y también era hijastra y sobrina de Herodes. Así, debajo cayó Herodías. Le importaba más la cabeza de Juan del Bautista que la dignidad y reputación de su hija. El baile le agradó a Herodes y a sus invitados, repitiendo como un loro. Entonces él, repitiendo como un loro, el lenguaje que está en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 3, que el rey le dice a Esther que le va a dar la mitad de su reino. Así mismo fue, como él le dijo a esta muchachita cuando le bailó. Pronuncia un dicho proverbial que la obliga a otorgar un generoso obsequio de su desempeño. La impía ha utilizado medios impíos para conseguir lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Que la impía ha utilizado medios impíos para conseguir lo que le quiere. Y en la misteriosa providencia de Dios lo consigue. Aceptemos, tenemos que aceptar que los impíos le pongan la cabeza en una bandeja. Nosotros tenemos que aceptar que los impíos hagan lo mismo que hicieron con Juan, lo mismo que hicieron con quién, con Jesucristo. Ellos cogieron y decapacitaron a Juan, y ellos cogieron y también mataron a Jesús. Tenemos que aceptar esas cosas. Vamos aquí al versículo 24 y el 29. Mira, ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista. Le respondió la madre. Ella le pregunta a la mamá. Ella salió y le dijo, madre, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista. Le respondió ella, la mamá. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y llevaron el cuerpo y le pidieron y le dieron sepultura. Bueno, no es sorprendente,
no sorprende que Herodes estuviera triste, pero cobarde en su respuesta. Sí, él estaba triste, pero fue cobarde en su respuesta. No podía permitirse el lujo de perder la cara delante de sus invitados. Él había hecho una promesa, entonces tenía que cumplirla. Por lo que envían inmediatamente ¿a qué? Envían inmediatamente al verdugo y decapitan a Juan. El verdugo lleva la cabeza de Juan y se la da ¿a quién? A la muchacha, a la hija de Herodes. A la hija de Herodías. Y la hija, luego, ¿qué hizo? Se la dio a su mamá. Ya está hecho. Juan se ha ido. Ya Juan no está con ellos más. Herodes temía desagradar a su esposa y perder la reputación ante el hombre más que Dios. ¿Ok? El orgullo que hizo, el orgullo lo derribó de tal manera que hizo lo mismo Satanás con Adán, de esa misma manera. Herodías temía y odiaba a Juan porque él tenía razón y ella lo sabía. Juan era una molestia. Juan era una molestia para su conciencia y un cáncer para su reputación. Tuvo que ir, tenía que marchar. Su cabeza en bandeja resolvería todos sus problemas, o al menos eso era lo que ella pensaba, de que capaz, mandando a matar a Juan, ¿qué es lo que sucedía? De que todos sus problemas se iban a acabar. No es sorprendente que Jesús declara a Juan el Bautista como el último y más grande profeta. Recuérdese de que él dijo de que Jesús dijo que Juan, un profeta como él, no había, que no era más grande, que él era más grande de todos los profetas. Entonces, sin embargo, ¿qué sucedió? De que Juan murió cuando tenía poco más de 30 años. Nunca realizó un milagro. Y tuvo un ministerio público que duró solamente aproximadamente un año. Y la gente buena le pasan cosas malas. A la gente buena le pasan cosas malas. Muchas veces nosotros somos cristianos, estamos haciendo las cosas por Dios y nos suceden cosas malas, nos preguntamos. Pero a la gente buena le pasan cosas malas. La vida es muchas veces injusta. Los justos sufren. Y sí, a veces la gente mala le pasan cosas buenas. Y ahí le suceden cosas buenas a los malos. Y a eso lo estamos mirando y lo hemos visto mucho. Pero nunca debemos olvidar que ¿qué? De que Dios lo ve todo. De que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Si se encuentra atrapado en rumores y especulaciones, recuerde centrarse en la verdad de la palabra de Dios. En lugar de dejarse llevar por diversas opiniones, como Herodes, busque la sabiduría y la guía y la guía del Espíritu Santo para discernir lo que es correcto. Dedique el tiempo a la oración y al estudio de la Escritura para anclarse en la verdad inmutable de Dios. Se lo voy a volver a repetir lo que nosotros debemos hacer. Si nos encontramos atrapados en rumores, especulaciones, recuerde centrarse en la verdad de la palabra de Dios. En lugar de dejarse llevar por diversas opiniones, como Herodes, busque la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para discernir lo que es correcto. Dedique el tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras para anclar en la verdad inmutable de Dios.
Bueno, ya aquí terminé esta lección. ¿Y qué sucede? De que el miércoles que viene, vamos a estudiar en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Eso va a ser ¿el próximo qué? El próximo miércoles. Así que ahí nos vemos y que tengan un bendecido lunes y nos vemos el miércoles otra vez para comenzar a estudiar el libro de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. ¿Ok? Bye.